Buenas noches. Hoy vamos a tener la clase número 12 según el eCampus, donde vamos a estar viendo la parte de reutilización de código mediante el uso de módulos. La clase pasada habíamos recuperado el contenido del último feriado que habíamos tenido, donde tratamos la parte de lo que sería el control de excepciones mediante el uso de la estructura try-catch. Eso, para los que no pudieron verlo, tienen en la grabación de la clase pasada. Y como les dije, hoy vamos a estar tocando el tema reutilización de código, específicamente mediante el uso de módulos. Yo tengo abierto lo que sería el último desarrollo que habíamos hecho, donde teníamos el sistema stock ya con la implementación de estructura para control de excepciones como están viendo ahora en pantalla. ¿Cuál es el problema que estamos teniendo ahora mismo? Ahora mismo tenemos un solo formulario que sería FRM artículo, que es un formulario del tipo ABM que se está encargando justamente de mantener esa tabla. Entonces, para la mayoría de las operaciones o de la codificación que se visualiza en artículo, en FRM artículo, se van a dar cuenta que tenemos código de repente un poco repetitivo, y es justamente código relacionado con el acceso a la base de datos a la cual estamos, con la cual estamos trabajando. Entonces, ese código repetitivo es lo que vamos a tratar ya de evitar a partir de ahora, justamente mediante el uso de módulos. ¿Qué es un módulo para nosotros? Para nosotros un módulo no es más que un archivo con extensión Visual Basic, con la misma extensión de un formulario. La diferencia es, a ver un ratito, ¿me están escuchando ustedes? Bueno, genial. Entonces, como les estaba comentando, un módulo, que es lo que vamos a agregar, no es más que un archivo con extensión Visual Basic, que sería igual a esto que ustedes ven acá, con esta misma extensión, con la diferencia de que no cuenta con una parte visual. Un formulario, como ven acá, tiene una parte de código y también cuenta con una parte visual, una parte de diseño. En contrapartida, un módulo, que es un archivo con la misma extensión como mencioné, solo cuenta con la parte de código. ¿Para qué entonces servirían los módulos? Ese módulo, ese espacio de código, a nosotros nos va a servir de manera que ahí podamos trasladar todos los procedimientos y todas las funciones que nosotros queremos que sean reutilizables desde cualquier parte de nuestro proyecto. ¿Cuántos módulos podemos tener por cada proyecto? Podemos tener los módulos que nosotros queramos. Nosotros, por el momento, vamos a estar creando un módulo que va a contener código exclusivo para la conectividad a nuestra base de datos, que es justamente la parte que hace que nuestro desarrollo, en este caso de FRM artículo, cuente con código de repente que parece muy repetitivo y que puede ser mucho más corto gracias al uso de un módulo. Entonces, vamos a comenzar agregando un nuevo módulo. En realidad sería el primer módulo para nuestro proyecto Sistema Stock. ¿Cómo vamos a hacer eso? Vamos a darle clic derecho sobre el proyecto, le vamos a dar a agregar y va a aparecer la opción que dice módulo. Me pide un nombre para el módulo. Como yo puedo tener varios módulos dentro de mi proyecto, lo ideal sería ponerle un nombre en relación a al tipo de funciones y procedimientos que va a estar almacenando. Yo había mencionado que todo lo que tenga que ver con conectividad a base de datos, ahora nosotros vamos a trasladar a un solo lugar que sería el módulo que estoy creando. Entonces le voy a poner como nombre acceso datos. Acceso-datos.
Le doy a agregar y me agrega este bloque, este archivo, con este bloque de código, con esta estructura, que comienza con la palabra reservada módulo, luego seguido de lo que sería el nombre del módulo, y siempre termina con fin módulo. Entonces, en medio de esta estructura, lo que sería esta parte, vamos a implementar nosotros, como les dije, todas las funciones y todos los procedimientos que queremos que sean reutilizables. Entonces, para no crear el módulo de cero, nosotros ya tenemos en el eCampus, pueden acceder al eCampus, ya tenemos el contenido de lo que va a ser el módulo de acceso a datos. Yo hago clic sobre este archivo, le voy a dar control A, voy a copiar el contenido, todo el contenido de este módulo, voy a ir a mi desarrollo y voy a pegar el contenido del módulo disponible en el eCampus. Me voy un poquito más arriba y si se fijan, dentro ya de nuestro módulo, así como hacíamos la importación del espacio de nombre system.data.sql client en el programa, en este caso Firm artículo, y lo íbamos a tener que hacer en cada uno de los programas que íbamos a ir creando. Entonces eso es lo que vamos a evitar, porque esa importación de ese espacio de nombre ya va a estar dentro del módulo. Y el módulo, todo lo que aparece dentro del módulo, a todos esos elementos nosotros vamos a poder acceder desde cualquiera de nuestros programas. Cuando tengamos acá 10 ABM, desde esos 10 ABM nosotros vamos a poder estar accediendo sin ningún problema a los procedimientos y a las funciones que vamos a implementar o que están implementadas en este caso en el módulo acceso datos. Entonces, lo primero que van a notar con esto es que esa importación del espacio de nombres ya está dentro del módulo. Seguidamente aparece el módulo acceso datos, el nombre que le habíamos puesto. Y si se fijan, en la parte superior de lo que sería el módulo aparece una variable llamada conexión. Conexión es una variable pública, por lo que yo puedo acceder desde cualquier parte de este proyecto a esta variable. Es una variable que finalmente se trata de un objeto del tipo SQL Connection. ¿Por qué pudimos declarar este tipo acá? Porque previo a eso se hizo la importación del espacio de nombre. Cuando estamos creando un objeto del tipo SQL Connection, ya le podemos pasar como parámetro la cadena de conexión, que es la misma cadena de conexión que nosotros anteriormente lo veníamos manejando en cada uno de los programas. FRM artículo es uno de los programas nada más, y si se fijan ahí aparece una variable llamada bconexión. Si teníamos 100 programas o 50 programas, dentro de esos 50 programas que necesitaban el acceso a la base de datos, si lo hacíamos de esta manera, esta línea iba a estar implementándose en cada uno de esos programas que mencioné en los 50. En este caso, a partir de ahora, el objeto conexión, el objeto que me permita a mí conectarme, en este caso a la base de datos de stock, ya no lo vamos a tener a nivel de programa, sino que va a estar declarado una sola vez justamente en el módulo acceso datos. Es por eso que esto aparece ahora dentro del módulo y es por eso que esta línea es la que vamos a estar quitando nosotros de los programas. Seguidamente vamos a repasar un poquito las funciones ya que fueron pensadas e implementadas en este módulo. Nosotros ahora lo que vamos a hacer es aprender a usar estos métodos. Vamos a aprender a identificar en qué momento usar un método y en qué momento usar otro método, dependiendo de la necesidad que vayamos a tener mientras codificamos los formularios del tipo ABM que venimos desarrollando. Aparece, si se fijan, una función llamada generar data tabla. Generar data tabla. Recibe un parámetro del tipo string que básicamente va a ser un comando SQL, en este caso un select. Entonces, a partir de ahora, cada vez que nosotros precisemos hacer una consulta a la base de datos, hacer un select,
nosotros ya no vamos a tener que hacer, voy al artículo, vamos a ir al evento load, donde justamente hacíamos uno de los primeros select, ya no vamos a tener que hacer todo esto. ¿Qué hacíamos ahí? Creábamos un objeto data table que me iba a servir finalmente de contenedor para esas filas y esas columnas. Creábamos un comando. Aparte de crear el comando, configurábamos el comando pasándole una conexión y seteando lo que es el command text. Seguidamente creábamos un adaptador y finalmente invocábamos al método fill del adaptador de manera a llenar el data table con el resultado de esa consulta, con el resultado de ese select. Entonces, si yo me voy a lo que sería nuevamente el módulo, todo eso que yo mencioné ya lo está haciendo esta función llamada generar data tabla. Por ahí cambian el nombre de las variables, pero todo ese circuito que acabo de explicar se está replicando exactamente acá. ¿Por qué? Se crea un data table, ya implementa una estructura de control de excepciones por las dudas, siempre que haya conectividad con bases de datos, con servicios web o lo que fuese, el código tiene que estar preparado para que se pueda dar un error de repente en tiempo de ejecución y que ese error pueda ser capturado o controlado mediante mi try catch en este caso. Vuelvo al circuito, creamos un data table, creamos un comando. Mientras estamos creando el comando, ya le seteamos el command text que recibimos como parámetro dentro de la función generar data tabla. En resumen, acaba de venir un select, ya le asignamos la conexión, seguidamente creamos un adaptador y luego invocamos al método fill de ese adaptador para llenar el data table. Si se fijan en la firma de esta función, la función retorna un objeto del tipo data table, que es finalmente lo que hace esta línea de código. Return table, que sería, en realidad, return tabla, que sería un objeto del tipo data table. Entonces, analizando lo que sería mi función generar data tabla disponible en mi módulo acceso datos, yo voy a ir a lo que sería frm artículo y voy a empezar a modificar el código. Voy a cortar el código, voy a optimizar el código debido a que el método generar data tabla ya está disponible en el módulo y yo solamente tengo que empezar a usar. Voy al evento load. Ahí creábamos un data table. Ahora yo ya no necesito crear un data table acá. Para esta situación no. Total, generar data tabla ya lo hace. No necesito crear un comando ni configurarlo. De repente lo que sí me va a servir antes de borrar todo sería copiar el select que quiero finalmente ejecutar. Luego esto se elimina. ¿Necesito un adaptador para hacer una consulta a partir de ahora? No. ¿Necesito invocar a su método fill? Tampoco. Entonces, esto quedaría así. Que finalmente nosotros le asignábamos acá a la propiedad DataSource de CBO proveedor, le asignábamos un objeto llamado DT, una variable llamada DT proveedor, que era un objeto del tipo data table. Ahora el código finalmente va a quedar así. Generar data tabla, ¿sí? Que espera a que yo le pase un string que él lo va a recibir en su parámetro, en su único parámetro comando SQL. Entonces, como les dije, cada vez que yo voy a invocar a generar data tabla, yo lo único que necesito pasarle en forma de string sería el select que quiero ejecutar. ¿Qué me va a retornar generar data tabla? Me va a retornar un objeto del tipo data table. Entonces esto queda así. Ahí. Entonces, ¿por qué es válida esta asignación? Porque anteriormente nosotros a DataSource le asignábamos un objeto del tipo data table. Si yo pregunto o si yo analizo qué me retorna la llamada de esta función,
es también un objeto del tipo data table, entonces la asignación es válida. Todo el código donde yo creaba un data table, creaba y configuraba un comando, creaba un adaptador, ya no lo necesito porque todo eso se va a estar haciendo dentro del método generar data table. Vamos a verificar esto. Queda de esta manera. Le doy clic derecho acá. Siempre que quiero ver la implementación de un método, de un procedimiento, de una función, le doy ir a definición. El select asterisco from proveedores se va a recepcionar en este parámetro. El código seguidamente va a generar un data table, va a crear un comando, le va a asignar el command text, que sería el select asterisco from proveedor, más la conexión, que la conexión ya la tenemos acá en el módulo. Se crea un adaptador con el comando que se acaba de crear. Se ejecuta el método fill y el resultado se mete dentro de esta variable, dentro de este data table. Finalmente, ese data table cargado con filas y columnas es lo que termina devolviendo esa función. Entonces el código, si se fijan, queda mucho más corto y con la posibilidad justamente de lo más importante, con la posibilidad de que pueda ser reutilizado. Como les dije, a partir de ahora, como nosotros tenemos ciertos métodos, procedimientos, funciones dentro de mi módulo de acceso a datos, desde cualquiera de los programas, en este caso desde FRM Artículo, yo voy a estar pudiendo invocar o hacer uso de esos métodos. En este caso estoy haciendo uso del método generar data table. ¿Alguien tiene alguna duda hasta acá? ¿Algo no les quedó claro? ¿Dudas? ¿Consultas? Ya, Denny, Diana, ¿me están siguiendo hasta acá? Bueno, Isaac, trata de seguirme a partir de ahora, como para poder después entender de dónde sacamos el módulo. Pero haciendo un resumen, lo que estamos teniendo y lo que estás viendo a partir de ahora es que dentro de nuestro proyecto ya tenemos un archivo de código llamado módulo. En este caso le pusimos como nombre acceso datos. Y dentro de acceso datos, dentro de ese módulo, nosotros vamos a tener todas las funciones y todos los métodos, todas las subrutinas que van a estar disponibles para ser utilizadas desde cualquiera de los otros programas del proyecto. Entonces, yéndome a FRM Artículo, acabo de hacer uso por primera vez de un método que está disponible dentro de acceso a datos, que es justamente la función generar data tabla. Función generar data tabla espera a que nosotros le pasemos un select, nunca un insert, un update o un delete. Espera que yo le pase un select. Cuando yo quiero recuperar datos, a partir de ahora tienen que saber que van a estar usando generar data tabla. Quiero hacer una consulta, quiero traer datos desde la base de datos. Voy a hacer uso del método generar data tabla y le voy a pasar el select correspondiente. ¿Está bien? Entonces el código acá sigue igual. ¿Por qué? Porque esto me retorna un data table que yo ya le asigné como origen de datos del combo. Finalmente, cargado ya el combo, lo único que tengo que hacer, como siempre, sería configurar el display member y configurar el value member de manera a tener listo, en este caso, el CBO proveedor. Siguiendo ese patrón, yo voy a lo que sería la carga y configuración del combo tipo impuesto
y de entrada ya me marca un error porque yo ya eliminé la variable de comando. A partir de ahora los data table, en la mayoría de los casos, y los comandos y los adaptadores ya no los vamos a necesitar del lado del programa, sino porque eso ya está disponible en el módulo. Eso ya está en el módulo, lo único que tengo que hacer es llamar a la función. ¿Cómo quedaría este código? Va a quedar así. Ya no necesito nada de esto. Y acá necesito asignarle un data table al data source del combo. Entonces yo sé que en el módulo hay una función llamada generar data tabla, a la cual yo le paso un select y ella me termina devolviendo un objeto del tipo data table. Entonces la asignación es válida, luego configuro el combo, configuro el display member y el value member. Me voy un poquito más abajo, ya no necesito nada de esto. Llamo a la función generar data tabla, le paso el select que quiero que ejecute y él me va a retornar un objeto del tipo data table que yo le voy a estar asignando como origen de datos de mi combo. Seguidamente configuro, como siempre, el combo. Entonces, si se fijan, el código del load donde cargábamos los combo box queda bastante corto y están viendo justamente cómo estoy reutilizando código. En lugar de ir repitiendo de repente ciertas líneas de código, esas tareas repetitivas ya fueron trasladadas a una función, en este caso generar data tabla, que está implementada en el módulo y solamente se implementa una vez y a partir de ahí ya está disponible como para ser utilizada desde cualquiera de los programas. Para cerrar lo que sería generar data tabla, entonces quiero que tengan en cuenta lo siguiente. Cada vez que van a hacer un select, vuelvo a repetir, cuando yo quiero hacer un select, cuando yo quiero traer datos, voy a llamar a generar data tabla. ¿Qué le voy a pasar? Le voy a pasar el select que quiero que ejecute, le voy a pasar la consulta que quiero hacer. Seguidamente vuelvo a mi módulo acceso datos y eso sería la primera función que justamente ya estuvimos usando. Un poquito más abajo vuelve a aparecer el método o una función llamada generar data tabla. Entonces me van a decir por qué aparece dos veces. Si se fijan en la firma del método, en la firma del método me refiero a la parte, a la estructura, a la cabecera de ese método, lo que aparece acá, son firmas diferentes. Este generar data tabla recibe un solo parámetro del tipo string. Si me fijo en esta función generar data tabla que aparece un poquito más abajo, aparte de recibir un parámetro del tipo string, recibe otro parámetro que es del tipo SQL transaction. Entonces ahí ya me doy cuenta de que el método generar data tabla está sobrecargado o tiene una sobrecarga. Esta sería la primera implementación y a partir de ahí pueden haber varias implementaciones con el mismo nombre, siempre y cuando la firma sea diferente en cuanto a tipo de datos recepcionado o en cuanto a cantidad de parámetros. No pueden haber dos generar data tabla que reciban exactamente lo mismo. Para que exista una sobrecarga de métodos, una sobrecarga sería otra alternativa, otra forma de llamarle a ese método, necesariamente necesitamos que la firma sea diferente. Eso también tienen que tener en cuenta. En este caso hay un segundo generador de tabla, pueden haber varios siempre y cuando difiera esto, pero nosotros tenemos solamente dos y siempre y cuando yo le pase un string nada más, se va a estar ejecutando esto. Si yo le paso un string más un objeto del tipo SQL transaction, se va a estar ejecutando esta implementación de la función generar data tabla.
Por el momento esto todavía no lo vamos a estar usando, pero tenemos que saber que ya está disponible en el módulo. Más adelante vamos a estar haciendo uso en ocasiones de este generar data tabla y en otras ocasiones de este generar data tabla. Como el Visual Basic, el lenguaje en este caso, sabe a cuál de los dos estamos llamando, porque vuelvo al código y acá yo estoy llamando a una función llamada generar data tabla. ¿Cómo él sabe cuál ejecutar? Dependiendo, o eso depende de los parámetros que yo le estoy pasando. Acá él detecta, le está pasando un solo parámetro, ese único parámetro es del tipo string, ya sé, se tiene que ejecutar este generar data tabla. Entonces, de acuerdo a cómo nosotros le pasamos los parámetros, el lenguaje ya va a saber cuál de las implementaciones se debería ejecutar. El día en que yo llame a generar data tabla, le pase un string, coma, y le pase un objeto del tipo SQL Transaction, no se va a ejecutar esto, sino se va a estar ejecutando esta implementación. Eso es lo que se conoce en programación y en cualquier lenguaje de programación como sobrecarga de métodos. Un ejemplo claro de una sobrecarga es justamente el famoso messagebox.show. Yo abro paréntesis y si se fijan hay 21 sobrecargas, 21 formas de llamarlo al show. Si se fijan acá me dice 1 de 21. Recibo un parámetro llamado text del tipo string. Quiere decir que yo le paso un hola y se va a estar ejecutando esa sobrecarga. Pero puedo ir viendo acá que hay varias formas de llamarle al método show de la clase messagebox. Por ejemplo, acá vemos una sobrecarga donde recibe el texto, el título, más los tipos de botones. Entonces, dependiendo de cómo yo voy pasando los parámetros, él va a saber cuál de las sobrecargas del método show él va a estar ejecutando. Eso, como le dije, es para cerrar, como para que tengan una idea de a qué se llama sobrecarga de métodos y que por nuestro lado generar data tabla tiene una sobrecarga. Está la primera implementación más una segunda implementación que en este caso recibe dos parámetros. Siguiendo con nuestro módulo, aparece un tercer método que en este caso no es una función, es una subrutina llamada ejecutar SQL. Atiendan bien acá. Ejecutar SQL recibe dos parámetros. Un comando SQL que es, él espera a que nosotros le pasemos en forma de string y seguidamente recibe un segundo parámetro llamado arrayParámetros justamente, que básicamente es un vector de parámetros del tipo object. ¿Se acuerdan de los vectores en lógica? ¿Se acuerdan de los vectores? ¿Por qué no pueden entrar? A ver. El tema está en que a mí por lo menos acá no me aparece como para aceptar la entrada de otras personas. Cuando ustedes enviaron o intentaron acceder a mí, me apareció y yo le fui aceptando, pero no sé qué otros compañeros están queriendo.
Sí, tendría que buscar realmente esa opción. Por lo menos al crear no me fijé. Bueno, vamos a continuar porque no sé si están probando acceder de vuelta. Bueno, volviendo a lo que sería la explicación de los métodos disponibles en nuestro módulo, aparece una subrutina llamada ejecutar SQL. Dije que recibía un primer parámetro del tipo string y seguidamente recibe un vector de parámetros. Es como una cajita con varias posiciones, pero la diferencia es que ese vector fue declarado como del tipo object. ¿Qué implica eso? Volviendo a lo que era lógica, en lógica teníamos un vector, un ratito. Esto era un vector con n posiciones. Pero ¿qué hacíamos en lógica? Teniendo n posiciones, n espacios dentro del vector, lo que hacíamos era declarar un vector para almacenar acá números, ¿sí? Para almacenar números, o creábamos un vector para almacenar palabras. En este caso, cada posición del vector no solo puede almacenar números ni textos, sino que al ser declarado del tipo object, significa que podemos almacenar cualquier cosa en cualquiera de los elementos del vector. Entonces, volviendo a mi dibujo, acá yo puedo meter un número, acá puedo meter un texto, acá puedo meter un data table, o sea, lo que sea. ¿Por qué? Porque en nuestro lenguaje el tipo de dato object es el tipo de dato más primitivo. O sea, todos los demás tipos de datos, números, textos, boolean, lo que sea, todos los tipos de datos finalmente heredan de este tipo de datos object. O sea, el tipo de datos más genérico en nuestro lenguaje es object. Entonces, en otras palabras, si nosotros estamos declarando una variable capaz de almacenar object, en otras palabras sería que es capaz de almacenar cualquier tipo de datos. Nosotros, siguiendo con este segundo parámetro, finalmente tenemos tenemos un vector capaz de almacenar cualquier tipo de datos en cualquiera de sus posiciones. Otra cosa que teníamos en lógica es que cuando nosotros declarábamos un vector, nosotros ya lo hacíamos definiendo su longitud. Por ejemplo, yo quería un vector y declaraba un vector con 10 elementos. Un ratito. Entonces, ¿qué hacíamos? Hacíamos esto y le íbamos definiendo ya de antemano cuántas posiciones íbamos a tener
dentro de ese vector. Entonces, en cualquier lenguaje de programación también pasa lo mismo. Yo puedo declarar un vector y ya definir la cantidad de posiciones que va a soportar ese vector. Pero también tengo la ventaja de que yo puedo declarar un vector sin especificar su longitud, sin especificar cuántos elementos va a contener. Y es justamente lo que hace este código. Él declara un vector de parámetros sin una longitud fija. Si se fijan acá, se abrió y se cerró paréntesis. Eso implica que no se le estableció, no se le definió una longitud fija. ¿Ok? Entonces, en algún momento ese vector puede tener 5 elementos, en algún momento puede tener 10, en otro puede tener 30, no importa. ¿Por qué? Porque es un vector, en este caso dinámico, porque no se le definió, no se le ató, no se le puso de manera fija una longitud. Otra cosa que se ve acá es que aparte de no tener una longitud fija, es que en sus elementos, en sus posiciones, podemos meter cualquier tipo de datos porque fue definido como object. Entonces, atendiendo esos dos parámetros, ¿qué hace ejecutar SQL? Pregunta si la conexión está cerrada. Si la conexión está cerrada, la abre. Seguidamente crea un objeto del tipo SQL command. ¿Sí? A ese SQL command le asigna el command text que recibió y ya les adelanto que el string que se espera como primer parámetro va a ser un insert, un update o un delete, nunca un select. Para pasar select vamos a usar generar data tabla. Cuando yo necesito hacer un insert, un update, un delete, insertar, modificar o eliminar, esas instrucciones SQL yo le voy a estar pasando como primer parámetro al método ejecutar SQL. ¿Está bien? Entonces, ¿qué va a hacer esto? Va a crear un comando, le va a asignar ese insert, ese update o ese delete y seguidamente le va a agregar parámetros a mi objeto SQL command. ¿Por qué le va a agregar parámetros? Porque voy a analizar esta estructura for. Dice que va a ser un desde hasta, un for next, en este caso desde la posición 1 hasta la longitud del parámetro que hace referencia a mi segundo parámetro dentro de ejecutar SQL. Quiere decir que si yo a este segundo parámetro le paso 3 valores, la longitud de este vector va a ser de 3. Si le paso 5 valores o 5 elementos a este vector, su longitud va a ser de 5. Entonces, esto es lo que hace este código. Desde 1 hasta la longitud del vector y se va dando este ciclo. ¿Qué hace en el ciclo? Toma mi objeto SQL command, accede a su lista de parámetros, a su colección de parámetros, que la primera vez esto no va a tener ningún parámetro. Pero él toma esa colección de parámetros y le dice, agregame un parámetro con el siguiente valor. Entonces, ¿qué pasa? Add with value espera que yo le pase un nombre para el parámetro más el valor para el parámetro. Haciendo una prueba de escritorio sería con un vector de 3 elementos, este ciclo se va a dar 3 veces, con lo que va a estar agregando 3 parámetros. ¿Cómo se van a llamar esos parámetros? Porque estos son parámetros ya para el comando, para el SQL command. Se van a estar llamando la primera vez arroba concatenado del valor de i convertido a texto. La primera vez i va a valer 1, entonces va a ser arroba 1. Sube. La segunda vez i va a valer 2, entonces el segundo parámetro se va a llamar arroba 2. Sube. I vale 3. Agregar parámetro con valor arroba concatenado de i convertido a texto. Sería 3 convertido a texto. Entonces el tercer parámetro se va a estar llamando arroba 3. Esto es lo que básicamente hace el código. Le agrega de forma dinámica parámetros a mi SQL command y esos parámetros se llaman desde arroba 1 hasta los arroba dependiendo de la longitud del vector. Entonces, arroba 1
le asigna el valor que se encuentra en la primera caja, en el primer espacio de ese vector. A arroba 2 le va a asignar lo que se encuentra en el segundo elemento del vector. A arroba 3 le va a asignar lo que se encuentra en la tercera caja o en el tercer elemento del vector, en este caso array parámetro. Eso es lo que tenemos que saber, pero puede que no nos quede todavía muy claro cómo funciona ejecutar SQL, pero lo vamos a estar entendiendo mejor llamando o usando el método. Para poder terminar lo que sería el módulo, veo que también hay una sobrecarga llamada ejecutar, o sea, una sobrecarga de ejecutar SQL, que aparte de recibir la instrucción SQL, aparte de recibir el vector, recibe un objeto del tipo SQL Transaction que lo vamos a estar viendo más adelante. Después aparecen otros métodos ya referentes a transacciones que lo vamos a estar viendo ya para la etapa final de nuestro curso. Sin embargo, lo que tenemos que saber acá es que todos los métodos que vamos a necesitar ya a lo largo del curso, métodos que tengan o que guarden relación con acceso a base de datos, ya están implementados acá. Nosotros ya no vamos a estar creando ni modificando nada de este módulo. El módulo ya fue implementado, ya está listo, ya está aprobado. Solo nos queda a nosotros hacer uso de estos métodos. Para los exámenes y también para los proyectos, ustedes van a estar haciendo uso del mismo módulo. Siempre se va a asumir que ustedes ya van a contar con este módulo llamado acceso a datos. ¿Dónde va a estar el secreto? En saber en qué momento necesito usar un generar data tabla, o en qué momento uso este generar data tabla, o en qué momento llamo a ejecutar SQL, y esa es básicamente la idea. Vuelvo a mi FRM artículo. El evento load ya está, quedó bastante corto, bastante bien. Voy ahora a lo que sería el botón aceptar, como para que podamos ver cómo o en qué momento yo voy a estar usando ejecutar SQL. Generar data tabla ya sabemos, cuando quiero traer datos. Cuando voy a hacer un select, generar data tabla. Cuando voy a hacer un insert, un update o un delete, voy a usar ejecutar SQL. Vuelvo a repetir, insert, update o delete, voy a usar ejecutar SQL. Eso tienen que manejar. Entonces, ¿qué hacía este código? Vamos a verificar. Llamaba, yo presionaba el botón aceptar, que sería este botón. El código llamaba datos válidos y la función me retornaba verdadero en caso que todos los campos hayan sido completados. En este caso vamos a suponer que sí se completaron todos los campos, ingresaba a esta sección del código, ¿sí? Entonces, ejecutar SQL ya maneja internamente un objeto comando, ya maneja la conexión y todo lo que tenga que ver con base de datos. Entonces yo ya no necesito, a partir de acá, crear un comando y pasarle lo que sería la conexión. Ya no. Entonces, ¿cómo va a quedar mi código? Va a quedar de esta manera. Ejecutar SQL. ¿Qué espera que yo le pase a ejecutar SQL? Y la ayuda, el hint, la etiqueta que acaba de salir me dice que espera un primer parámetro del tipo string, que sería el insert, el update o el delete. Insert, update o delete. Yo voy a hacer un insert into artículo valores. Abro y cierro paréntesis. Y a partir de acá voy a manejar parámetros a nivel de SQL Server. Voy a manejar parámetros a nivel de SQL Server. Y eso se maneja mediante el carácter arroba. Si yo voy nuevamente al diseño de mi tabla artículo, diseño, yo le tengo que pasar en el insert, le tengo que pasar valor a todos estos campos excepto a artículo ID. Entonces quiere decir que necesito manejar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 parámetros. ¿Por qué necesito 9 parámetros SQL Server? Porque son 9 campos a los cuales yo necesito pasarle valor. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Voy
a definir los parámetros. Coma arroba 2, coma arroba 3, arroba 4, arroba 5, arroba 6, arroba 7, arroba 8 y arroba 9. 1, 2, 3, 4, del 1 hasta el 9. ¿Por qué puse 9 parámetros SQL Server? Porque son 9 campos a los cuales le voy a pasar valor. Arroba 1 va a hacer referencia a descripción, arroba 2 va a hacer referencia a precio compra, arroba 9 va a hacer referencia a unidad medida ID. No le pasamos valor al artículo ID porque es identity y se va generando solo. Vuelvo a mi código. Quiero que atiendan bien acá. Ejecutar SQL, ¿cuántos parámetros recibe? ¿Cuántos parámetros recibe ejecutar SQL? ¿Cuántos? ¿Me están siguiendo? A ver, voy a poner acá el código y dígame cuántos parámetros recibe ejecutar SQL. Activen sus micrófonos. A ver, ¿cuántos recibe? ¿Usted me escucha? ¿Cuántos parámetros recibe ejecutar SQL? Dos parámetros, está bien. Recibe dos parámetros. El primero ya le pasé. Según este código, el insert into artículo values desde arroba 1 hasta arroba 9 es mi primer parámetro. Entonces, como segundo parámetro, queda lo siguiente. Coma, ahora necesito pasarle el segundo parámetro. ¿Y qué era mi segundo parámetro? Era un array de parámetros del tipo object, o sea que yo le podía pasar cualquier tipo de datos. Entonces voy a dejar el código de esta manera.
Atiendan bien acá. ¿Ven este código? Me imagino que sí. ¿Cuántos parámetros le estoy pasando ahora a ejecutar SQL? ¿Cuántos parámetros le estoy pasando ahora a ejecutar SQL? La respuesta es 2. ¿Por qué? Desde acá hasta acá, todo esto que yo tengo seleccionado es el primer parámetro, que es el string que él recibe. Desde acá hasta acá es el segundo y último parámetro que recibe ejecutar SQL, que hace referencia al vector de valores capaz de recibir tipo de dato object, o sea, cualquier tipo de dato en cualquiera de sus elementos. Entonces, básicamente lo que yo tengo seleccionado es una cajita como esta, pero con 9 elementos. ¿Qué va en cada elemento? Va el valor de los diferentes controles que hacen referencia o que están relacionados a los campos de la tabla artículo. En otras palabras, txt descripción, el valor de txt descripción se va a reemplazar en @1. El valor de NUT precio venta se va a reemplazar en @2. El valor de NUT precio compra se va a reemplazar en @3 y así sucesivamente. Hasta que CBO unidad medida se va a estar reemplazando en @9. Eso es lo que hace ejecutar SQL. Porque si se fijan, él recibe acá el insert, él recibe acá el vector con los valores, pregunta si la conexión está abierta, perdón, si está cerrada, para abrirla, si ya está abierta, la deja abierta, crea un comando y luego recorre mediante este for desde el 1 hasta la cantidad de parámetros que se recibió en el vector, hasta la cantidad de elementos que se recibió en el vector. Según el ejemplo de ahora, como le pasamos 9 valores a este segundo parámetro que es el vector, este ciclo se va a dar 9 veces y va a estar creando un parámetro, en este caso llamado @1 la primera vez, y le va a asignar lo que vino en la primera posición del vector, que es básicamente lo que estaba escrito en txt descripción. Va a subir, va a crear un segundo parámetro llamado @2 y le va a asignar lo que estaba, en este caso, en el campo NUT precio venta, en el control NUT precio venta. Y así sucesivamente. Entonces, en otras palabras, lo que tienen que saber es que cuando van a hacer un insert, van a pasar el insert, pero con parámetros SQL, coma, seguidamente los valores que se van a ir reemplazando en ese mismo orden en cada uno de esos parámetros SQL. Si voy a seguir la misma lógica para lo que sería mi update, el update va a quedar de esta manera. Ejecutar SQL, va a recibir, en este caso, el update en forma de string, pero tengo que empezar, en este caso, a reemplazar los valores por parámetros SQL. Entonces quedaría así. Descripción va a ser igual a @1. Coma, seguidamente viene precio venta. Entonces, precio venta va a ser igual a @2, coma, precio compra va a ser igual a @3. ¿Sí? Luego viene proveedor ID. Proveedor ID va a ser igual a @4. Existencia máxima va a ser igual a @5, coma, existencia mínima va a ser igual a @6. Luego viene existencia, va a ser igual a @7. Tipo impuesto ID va a ser igual a @8. Unidad
unidad medida ID va a ser igual a @9, coma, perdón, acá me equivoqué, ya era el último campo, where, porque cuando voy a hacer un update o un delete, normalmente necesito tener una condición. En este caso voy a agregar una condición que va a decir donde artículo ID sea igual a @10. Desde esta comilla hasta esta comilla le pasé el primer parámetro a ejecutar SQL, que es un update que maneja parámetros SQL Server. Seguidamente le tengo que pasar el valor al segundo parámetro, que sería el vector, con los valores que se van a ir reemplazando en cada uno de estos arrobas, y tiene que ir en ese mismo orden. Entonces pongo coma para pasarle el segundo parámetro a ejecutar SQL, y ahí entonces va a ir lo siguiente: va a ir txt descripción seguido de precio venta seguido de precio compra, luego viene CBO proveedor, existencia máxima, existencia mínima, existencia, unidad medida, y todo el word desaparece porque quedaría así. Entonces quiero que atiendan bien este código. Primer parámetro que le pasé es desde acá hasta acá, un update que maneja parámetros de SQL Server. Segundo parámetro es mi vector con los valores que se van a reemplazar en cada uno de esos arrobas, porque de hacer ese reemplazo, de hacer esa asignación, se encarga justamente el método ejecutar SQL. Yo lo único que necesito saber es que cada vez que voy a hacer un insert, un update o un delete, voy a hacer uso de ejecutar SQL pasándole una instrucción SQL que maneje parámetros SQL Server. Seguidamente le voy a pasar un vector con los valores separados por coma que se van a ir reemplazando en cada uno de esos parámetros SQL Server. ¿Qué quiere decir eso? Que acá se va a hacer un update a artículo y a descripción se le va a asignar lo que está en @1. En otras palabras, lo que está en la caja de texto txt descripción. A precio de venta se le va a asignar el valor del precio de venta, y llegado a este punto va a ser una condición where donde artículo ID va a ser igual a @10. ¿Dónde está el elemento que se va a reemplazar en @10? Según este orden sería txt código.text.trim. O sea, básicamente el valor de este campo. Entonces ahí ya no necesito abrir la conexión, porque la conexión ya es manejada desde el módulo. De hecho que por eso voy a ir a la parte superior y ya voy a eliminar el objeto conexión, porque la conexión, como les dije, ya lo manejamos desde el módulo. Entonces voy nuevamente a mi botón aceptar y mi código va a quedar de esta manera. Mucho más corto no mi código btn aceptar. Llama a la función, si es nuevo, ejecuta un insert, si no es nuevo, ejecuta un update. Luego muestra un mensaje y limpia el formulario. Voy nuevamente acá
a preguntar si hay alguna duda con respecto a lo que acabo de mostrar. Algo no les quedó claro, así vuelvo a repetir esa parte. ¿Entendieron lo de los arroba? Ya, entonces, los que entraron recién, no se preocupen, vuelvan a ver, por favor, les pido la grabación de la clase, pero tenemos que saber que a partir de ahora tenemos un módulo donde tenemos un método llamado generar data tabla que yo voy a estar usando cuando quiero hacer un select y cuando necesite hacer un insert, un update o un delete, voy a estar usando ejecutar SQL. Eso tenemos que manejar. Sí o sí tenemos que manejar. Y a partir de ahora, cuando nos toque rendir lo que sería el tercer parcial, ya no vamos a estar creando, va a estar mal si creamos objetos comando, objetos SQL Data Adapter y cosas así dentro de los programas, sino que la idea es justamente hacer uso de los métodos del módulo principal, en este caso del módulo acceso datos. Seguidamente voy ya a modificar mi botón eliminar para que todo el código ya quede de manera correcta haciendo uso del módulo. En este caso ya no necesitamos, me voy a quitar de acá es el delete. Luego todo esto voy a estar eliminando porque el código va a quedar así. Quiero hacer un delete, llamo a generar otra tabla, no, llamo a ejecutar SQL. ¿Qué le vamos a pasar como primer parámetro? El insert, el update o el delete, en este caso el delete, que maneje parámetros SQL Server. Los parámetros SQL Server los manejamos con arroba. Le pongo entonces delete from artículo where artículo ID es igual a arroba 1. ¿Qué se va a reemplazar en arroba 1? Se va a reemplazar lo que está en txt código.text.string. Ya no tengo conexión en este programa, eso lo maneja el módulo, entonces este bloque también desaparece. Entonces mi botón eliminar queda de esta manera. Primer parámetro, delete con parámetro SQL Server. Segundo parámetro, valores que se van a ir reemplazando en los parámetros SQL Server. En este caso hay uno solo, que sería el arroba 1, hace referencia al ID del artículo. Ya tengo listo lo que sería mi aceptar, mi eliminar. Vamos al evento de cambio de pestañas. Entonces, ese evento sería este, cuando cambiaba las páginas seleccionadas de mi tab control. Entonces acá, a ver, analizando un poco este código, que era básicamente lo que hacíamos para cargar los combos, el código va a quedar de esta manera. Voy a eliminar el data table, voy a eliminar el comando, el adaptador. Entonces, todo ese código puede quedar de esta manera. Generar data tabla y le paso el select que estaba justamente ahí. Select asterisco from artículo. Esto me devuelve un data table, por eso ese data table yo le asigno a mi grilla DGB artículo. El código quedó de esta manera, mucho más corto, sin repetir código, reutilizando lo que está en el módulo, en este caso mediante el método generar data tabla. Ya está el cambio de página, el cambio de pestaña, ya está el evento load, ya está el botón aceptar. Me falta lo que sería el hacer doble clic a la grilla.
Entonces, ¿cómo podríamos hacer esto? Voy a copiar todo este select. Y el código quedaría así. De este artículo, que hasta ahí es un data table vacío. A ese data table yo le voy a asignar el resultado de la llamada a la función generar data tabla, que le va a estar pasando básicamente este select. Select asterisco from artículo, where artículo ID sea igual al, en este caso, al valor del artículo sobre el cual se había hecho el doble clic. ¿Se acuerdan de eso que armábamos, en ese caso, un select dinámico? 0 hacía referencia a la primera columna, la ID, y e.rowIndex hace referencia a la fila sobre la cual se hizo el doble clic. Entonces capturamos básicamente el valor de la celda ID de la fila sobre la cual hicimos el doble clic. Entonces él arma este select de forma dinámica, le pasa como parámetro a generar data tabla. Generar data tabla hace esa consulta y me termina retornando un data table que yo le asigno a mi variable data table. A partir de ahí el código sigue exactamente igual. ¿Sí? El eliminar también ya lo pasamos a la forma con el uso del ejecutar SQL. Datos válidos no tiene conexión a base de datos, es una función local. Limpiar formulario, lo mismo. Y con eso tenemos el código de sistema stock ya haciendo uso del módulo acceso datos. Quiero traer datos, generar data tabla. Quiero hacer un insert, un update o un delete, uso ejecutar SQL. Si se fijan en este programa, ya no hay un objeto conexión, porque si seguíamos trabajando de esa manera, ese objeto conexión iba a tener que estar en todos los programas del tipo ABM. Entonces ahora eso desaparece de los ABM y se configura en un solo lugar, que sería en el módulo. Acá es donde yo tengo que tener mi cadena de conexión correcta. Ahora cuando yo suba esto, ustedes van a ir al módulo y van a corregir la cadena de conexión de acuerdo a sus equipos. Entonces vamos a probar hasta acá. Aparece mi menú principal. Ahora voy a llamar al formulario de artículo. Si se fijan, ya se ejecutó el load. El load llamó en diferentes líneas de código al método generar data tabla, que ya terminó cargando los combos. Al pasar acá, se vuelve a ejecutar el generar data tabla, que me termina cargando la grilla. Si hago doble clic, se hace la consulta con esa ID y pasamos ya a lo que sería el frente, la pestaña de mantenimiento. Voy a corregir esto, le doy a aceptar, me dice registro guardado, paso a consulta y ya aparece cambiado. ¿Sí? Entonces, cargo otro producto, prueba. Registro guardado, paso, prueba 77. Pregunto si hay alguna duda hasta acá. ¿Qué ganamos con haber incluido un módulo a nuestro proyecto? Que todos los procedimientos y funciones
en este caso se van a encargar de trabajar con base de datos, va a estar en un solo lugar y a partir de ahora ya sabemos que desde cualquiera de nuestros programas vamos a estar pudiendo acceder a los métodos, a los procedimientos, a las funciones que están contenidas dentro de lo que sería el módulo acceso a datos. Entonces, eso es muy importante al momento de reutilizar código, que no tenemos que estar repitiendo código en nuestros diferentes programas, lo hacemos, lo implementamos en un solo lugar, el módulo, y a partir de ahí lo que hacemos es reutilizar código invocando a esas funciones, a esos procedimientos. ¿Hay alguna duda hasta acá? Pueden activar sus micrófonos y hacer las preguntas, las consultas que tengan. Ya. Ya no tenés. Isaac, vos te conectaste un poco más tarde, también para los que se conectaron ya después. Lo que hicimos hoy, como le dije, es incorporar un módulo a nuestro proyecto. Van a ver en el video el paso a paso de cómo hicimos esa incorporación, de dónde copiamos el código. Y lo que quiero que vuelvan a ver es justamente para que sepan cómo hacer uso de los métodos que vamos a estar usando ya a lo largo del curso. A partir de ahora tienen que saber, quiero traer datos, generar data tabla, ¿sí? Quiero enviar datos, ya sea haciendo un insert, un update o un delete, voy a llamar al método ejecutar SQL. Traer datos, generar data tabla. Enviar datos, ejecutar SQL. Eso es básicamente lo que tenemos que manejar ya a lo largo del curso, porque a lo largo del curso nosotros ya vamos a estar usando este módulo que ya fue hecho, ya fue pensado, ya no va a ser modificado el módulo. Lo único que vamos a hacer nosotros es usar los métodos de ese módulo. Entonces hasta acá sería la clase de hoy. La clase de hoy justamente se trata, el título justamente habla de reutilización de código y esa reutilización de código, esa optimización de código que hicimos hoy fue gracias a la incorporación de un módulo llamado acceso datos. Y ya para cerrar, vuelvo a repetir, ¿qué es un módulo? Un módulo no es más que un archivo con extensión Visual Basic que no tiene parte visual y que nos sirve a nosotros como para trasladar ahí todos los métodos que queremos que sean reutilizables o que estén disponibles para todo el proyecto. Eso es un módulo, un archivo de código que contiene procedimientos y funciones a los cuales se puede acceder desde cualquier parte del proyecto. Entonces, si no hay más dudas, voy a estar llegando hasta acá y voy a subir finalmente lo que sería el desarrollo de la solución sistema Store. ¿Está bien? Los demás, ¿les quedó claro el contenido? ¿No tienen preguntas? Así llegamos hasta acá. Sí, decime nomás. Igual. Siempre el desarrollo en nuestro caso es incremental. ¿Cuándo preguntaste, Isaac? Ya tengo. En tu
caso es que no traía, o sea, no mostraba los datos obtenidos de la base de datos. Ya entiendo. Igual, de todos modos, yo voy a revisar el código. Si el código está bien, de repente hay situaciones donde no toma la última compilación. No te vayas a preocupar por eso, entonces voy a verificar. Y si por ahí puedo ajustar o regenerar lo que sería el ejecutable, te voy a estar avisando. Pero yo me acuerdo que había visto la imagen y no había ningún error en lo que era la parte de la codificación. La, Sí, sin problema. Sin problema. Bueno, entonces vamos a llegar hasta acá. Por favor, vean otra vez la grabación que voy a estar subiendo, más el código fuente que desarrollamos hoy. Llegamos hasta acá y por favor, como les dije, estudien, repasen y si tienen dudas, pregunten. Buenas noches.